capítulo 6. Ya estamos avanzando en el estudio de este libro. Lo hemos definido nosotros como un libro de conquistas. Es la historia del cumplimiento de la promesa de Dios de darle a su pueblo la tierra prometida que fluye leche y miel. Habíamos visto en el capítulo 1 que Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, tienes que preparar el pueblo porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y luego Dios le dice a Josué: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo, nadie te hará frente. Y luego Dios le pide en ese capítulo 1, 3 veces, en el versículo 6, 7 y 9, le dice: esfuérzate y sé valiente. Y también en uno pone un agregado: esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmaye. Y Dios le hace la promesa que iba a estar con Josué. Hemos visto después de eso cómo Dios usó una mujer ramera conocida como la prostituta de Jericó. Su nombre era Rahab. Y Dios transformó a esa mujer en un instrumento de fe. Esa mujer protegió a 2 espías que Josué había enviado. Ella lo escondió en el terrado bajo un montón de heno, de pasto seco. Cuando los soldados de Jericó vinieron a buscarla, ella le dijo: sí, estuvieron unos hombres ahí, y les dijo que los persiguiera por el río y les dio ahí unas indicaciones, pero ella estaba protegiendo a los hombres de Dios. Y ella dio un testimonio de que había oído, era una mujer muy informada, había oído cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, cómo abrió las aguas del Mar Rojo, cómo había exterminado Israel a 2 reyes del otro lado del Jordán, y cómo todo Jericó, que era la ciudad invulnerable, impenetrable, una ciudad totalmente fortificada, imposible de ser derrotada, esta mujer creía que el Dios Todopoderoso lo iba a lograr. Y el pueblo dice que estaba todo lleno de temores. Y ella hace un pacto con estos 2 varones, con los 2 espías, para que cuando ellos tomaran la ciudad, entonces quede a salvo toda su familia. Y estos varones, diciendo y poniendo en juego su vida, le hacen la promesa que ella tenga para ese día toda su familia en su casa, y su casa, que estaba en el muro, nadie iba a perecer. Y si a alguien le sucedía algo, estos 2 espías iban a dar sus vidas. Y así fue. Dios protegió a esta mujer, su familia. Ella había hecho descender a los hombres por una soga roja, y esa tenía que estar ahí a la vista, porque esa era la única casa en toda la ciudad que no iba a ser derrumbada. Esa mujer nos llena de esperanza a nosotros, porque nos enseña que una mujer con una vida perdida, que había caído en lo más bajo del pecado, Dios la levantó y la transformó en un instrumento de fe. Al punto tal que pasaron siglos. Y llegamos al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes y las heroínas de la fe. Y ahí aparece el nombre de esta mujer joven, Rahab, una mujer de fe. Habíamos seguido el árbol genealógico de ella. Ella tuvo un hijo que se llamó Nazón. Este tuvo un hijo que se llamó Booz. Este fue el que se casó con Ruth y tomó el hijo que se llamó Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí,
y uno de los hijos de Isaí era David, el rey. Así que ella era la tatarabuela de David. Y llegamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Y ahí ella aparece en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué obra maravillosa que Dios hizo en esa mujer. Y así Dios puede rescatarnos de lo más bajo del pecado, transformarnos en un instrumento en sus manos y usarnos para su gloria. Y luego de eso vimos que Dios le pidió a Josué que al entrar a la tierra tomaran 12 piedras y pusieran esas 12 piedras como un testimonio visible de que Dios iba a hacer un gran milagro de abrir las aguas del río Jordán. Y esas 12 piedras se iban a transformar en un testimonio para cuando los hijos y los nietos preguntaran qué eran esas piedras, era que Dios había obrado abriendo las aguas del Jordán y permitiendo que su pueblo entre a la tierra que Él le prometió, la que fluía leche y miel. Y luego vimos en el capítulo 5 como Dios le ordenó a Josué que reúna a los varones y que prepare con piedras cuchillos afilados, porque toda aquella generación que había salido de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra, Josué y Caleb, todos los otros murieron en el desierto. Y en el desierto nació mucha gente, algunos ya tenían sus 40 años ahí y nunca habían sido circuncidados. La circuncisión es una marca en el cuerpo de que esa gente es propiedad de Dios. Ese cuchillo afilado nos hace pensar a nosotros en Hebreos 4:12, cuando dice que la Biblia es la espada cortante de 2 filos. La Biblia es la que nos separa del mundo, del reino, del diablo, de las tinieblas, y por medio de la Biblia somos renacidos a una esperanza nueva, no de simiente corruptible. Por medio de la palabra de Dios somos nacidos de nuevo y somos salvos. Y ahora Pablo habla de que nosotros somos circuncidados en el corazón. También Pablo habló a los Efesios capítulo 1 verso 13 y les dijo que habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es la marca en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y ese sello es la marca que equivale a la circuncisión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Era la señal en su cuerpo que pertenecían a Dios. El sello del Espíritu Santo en nuestra vida es la señal de que somos propiedad de Dios. Así que hemos visto eso y ahora Dios cumplió su palabra, el pueblo dio las vueltas que tenía que dar. El último día todos tenían que gritar. Los muros de Jericó se derrumbaron y al final del capítulo 6 Dios le dice que esa iba a transformarse en una ciudad maldita y que nadie tenía que reedificarla. Pero Dios le pidió en especial a su pueblo que no tome nada del anatema. Esa palabra anatema es la palabra maldito. Como Jericó se iba a transformar en una ciudad en ruinas, maldita, el pueblo de Dios no tenía que tomar nada de eso. Y entonces, así llegamos al tema de hoy. Todo eso fue un repaso de las clases anteriores, porque hoy quiero hablar con ustedes sobre una tragedia pecaminosa y sobre una victoria gloriosa, las dos cosas. Una tragedia pecaminosa y una victoria gloriosa. De eso nos vamos a ocupar en esta noche. Así que si ya está ahí en el capítulo 6, vamos a leer el versículo 18. Y esto es lo que le dijo Dios a su pueblo en la conquista de Jericó. Verso 18, capítulo 6. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa
del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces Dios dice, no tomen nada de ellos, porque ellos van a estar bajo maldición, y si tomamos algo de ellos, entonces nuestro pueblo va a estar bajo maldición. Ahora mire lo que pasa, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahí hubo un hombre que desoyó a Dios, que desafió a Dios. Él se llamaba Acán. Ese nombre significa que él era el perturbador. Ese nombre de Acán significa el agitador, el provocador. Él provocó a Dios. Acán, como hizo ahí la palabra que aparece, cometieron una prevaricación. A veces se toma de la lengua latina esa palabra, significa desviarse del surco. Se usa esa palabra prevaricar. Pero cuando se usa en relación a la abogacía, se trata de acomodar la ley a nuestra conveniencia, a nuestro favor. Se trata de torcer la ley, de volverse un transgresor. Eso es lo que se volvió este hombre Acán. Él rompió un compromiso que estaba establecido. Dios le dijo, no tomen nada del anatema. Él rompió ese compromiso. Y se volvió un transgresor. Él no cumplió con el deber. Él torció su camino, se desvió. Y este hombre Acán va a guiar a su familia a una tragedia por causa de su pecado. Y ese tema nos interesa a nosotros, porque a veces, como Acán, creemos que nuestro pecado pasa desapercibido. A veces, como Acán, pensamos, entre tantos millones de habitantes que hay en el mundo, Dios no va a estar atento a mi pecado. Y Dios puede distraerse y no ver, porque al final el pecado que yo voy a cometer es algo insignificante. No va a ser algo muy notorio. Confiamos que nuestro pecado va a pasar desapercibido. Pero acá nos va a enseñar que esto no es así, porque siempre el pecado va a traer sobre nuestra vida vergüenza, el pecado va a traer sobre nuestra vida dolor, y el pecado va a traer sobre nuestra vida una tragedia. Y este pasaje nos va a enseñar a nosotros de cómo Dios, voy a usar un término raro, como Dios es muy meticuloso, muy detallista en seguir el hilo pecaminoso hasta poner a la luz el pecado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se dieron cuenta que este hombre había pecado? La invencible Jericó fue derrumbada. Su ejército fue derrotado por completo por el pueblo de Dios. Y ahora, como les dije en el comienzo, Josué es un libro de conquista. Ya se había conquistado al gigante Jericó. Y ahora en el camino del pueblo de Dios había un pueblo pequeño que se llamaba Jai. H-A-I, Jai. Algunos de los soldados le dijeron al líder Josué, no mandes toda la tropa porque estamos cansados. Tenía como 100,000 soldados disponibles. Dice, vamos a llevar un puñadito, 2,000, 3,000 le dijeron, más no. Y van a la conquista de esa población pequeña llamada Jai, y el pueblo de Dios es humillado, es derrotado.
y los de Jai lo hicieron huir al pueblo de Dios, y en esa huida mataron 36. 36 hombres mataron. Entonces Josué habla con Dios. ¿Cómo derrotamos a Jericó y no pudimos con ese pueblito? ¿Qué es lo que ha pasado? Y entonces Dios le dice a su siervo Josué lo que ha pasado. Han tomado del anatema, han roto el pacto. Tomaron del anatema y entonces ustedes no han cumplido su palabra. Y ese es el motivo por el cual el pueblo fue humillado. Y ahora empezamos a entender el capítulo 7 y el versículo 1, que Dios revela que el pecado estaba dentro de la tribu de Judá. Y luego Dios les da un detalle, que dentro de la familia de Judá había una que era de Zabdi. Y dentro de la familia de Zabdi había uno que se llamaba Acán. Mire cómo Dios va persiguiendo el pecado todo. Primero la tribu, después la familia, hasta que llega a revelar quién era el que había pecado. La Biblia dice claramente, y lo sabemos, que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que ahora Josué se pone en campaña a investigar quién fue el que tomó del anatema, quién fue el que transgredió la palabra de Dios. Y entonces observe ahora ya en el capítulo 7, Josué el capítulo 7, versículo 16, Josué 7, verso 16, dice la palabra: Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Ponga atención porque ahí va a explicar todo el proceso de cómo Dios llega a quién es el que peca. Entonces hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Así que ahora sí, ya sabemos que el pecado estaba en la tribu de Judá. Ya sabemos que era en la familia de Sera. Ya sabemos que era en la familia de Zabdi. Ya sabemos que el pecador estaba entre los hijos de Canri. Y ahora se llega acá. Hermano, este proceso que vemos acá es lo mismo que Dios hace con nuestro pecado. Un día se descubre todo paso a paso. Aquello que parecía que estaba escondido, que nunca iba a salir a la luz. Dios trabaja de este modo. Cuando Dios levantó un hombre que se llamaba Natán,
lo llevó a este predicador frente al rey David y le contó aquella historia. ¿Se acuerdan de los corderitos y de que tenían un solo cordero y le hicieron matar ese corderito? Y después que le contó toda esa historia, David dice que el que hizo ese pecado, que tenía que pagar 4 cuadrantes, decía. Y eso le costó la vida de 4 hijos a David, su pecado. Y el predicador se lo dijo: esta historia está hablando de ti, porque Dios sigue el pecado, persigue el pecado, y el pecado sale a la luz. Aquí está para que nosotros esta noche aprendamos que siempre que nosotros fallamos a Dios, la gente no se entera. No sale nuestro pecado en los diarios. Nuestro pecado no sale en los noticieros. Pero nuestro pecado está bien registrado en la memoria de Dios. Todos nosotros. Quizás esto yo no voy a tener muchas oportunidades de decirlo en este púlpito. Pero todos nosotros podemos elegir la forma de pecar. Pero ninguno de nosotros puede elegir la consecuencia de nuestro pecado. Ninguno puede elegir la consecuencia. Estamos hablando de este punto, de una tragedia pecaminosa. Ahora, la lección que vamos a aprender aquí en esta noche, en este tramo, tiene mucho que ver con nuestros días y con nuestra vida. Entonces, observe conmigo el proceso en el versículo 20, Josué 7, verso 20. Dice la palabra: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Quiero que note 2 cosas que son lección para nosotros en esta noche. El problema de Acán, el pecado de Acán, la tragedia que tuvo que padecer Acán, empezó por sus ojos. Él dijo: yo vi. Dios dijo: no toquen nada de ese pueblo. Pero él no resistió con su vista, él vio eso. Y dice: y fui y tomé de entre de los despojos. Toda esa ciudad había sido derrumbada, así que del medio de los desperdicios, los despojos, esa es la palabra, desperdicio, desechos, él vio ese manto babilónico, sus colores le atrajeron, ese manto tenía un poder de seducción. Quizás Acán dijo: oh, ese me queda pintado, cuando lo use voy a lucir muy bien en mi cuerpo. No pudo resistir la tentación y rompió el pacto con Dios. Ahora, cuando él dice yo vi, nuestra memoria nos guía al huerto del Edén. Y cuando Eva tomó del fruto que Dios le había prohibido y Dios le había aclarado que si comían de ese fruto iban a morir, y en esa conversación con la serpiente dice el texto que Eva vio que el árbol era bueno en gran manera, lo vio. ¿Cuál fue el resultado de esa mirada de Eva? Logró que el pecado entrara en el mundo y junto con el pecado entrara la muerte. Y dice la Biblia: y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo empezó con una mirada al drama humano, una mirada femenina en este caso. Pero cuando pasa el tiempo y llegamos a Génesis capítulo 13, y Abraham, el padre de la fe, entra en conflicto con su sobrino Lot, porque tenían tantos siervos y tenían tanto ganado, que todo se mezclaba y terminaban en pelea, y Abraham le dijo a su sobrino: si tú eligieres una dirección, yo voy a ir en la otra opuesta, pero que no haya conflicto entre nosotros. Y dice ahí en Génesis capítulo 13, que Lot vio los pastos verdes, él vio el agua, él vio negocios, pesos, y se fue detrás de lo que vio.
Y dice la Biblia después que él fue poniendo sus tiendas, sus negocios fueron creciendo, y él fue poniendo sus tiendas rumbo a Sodoma y Gomorra, que eran ciudades perversas en gran manera. Y al final ya conocemos la historia. Dios destruyó esas ciudades con fuego y azufre, incluyendo todas las riquezas que Lot había acumulado, y terminó borracho y abusado por sus hijas en una cueva. Qué final triste, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo ese drama de Lot? Cuando vio la llanura fértil, pastos, aguas, negocios, pesos. La mirada de Eva nos puso en un serio problema en la raza humana. La mirada de Lot trajo una tragedia. Un hombre que Dios puso como juez de la nación y que su nacimiento fue anunciado por un ángel. Se llamaba Sansón. Le dijo un día a su papá y a su mamá: he visto una mujer en Timnat, he visto. Jueces capítulo 14. He visto una mujer en Timnat, tomádmela para mí. No era una mujer judía. Sansón rompió la ley de Dios, transgredió la ley de Dios y tomó una mujer que no era de su pueblo, y después fue de mujer en mujer hasta que terminó dormido en las rodillas de Dalila, y ya conocemos su historia. Terminó en una tragedia. Todo empezó con una mirada hacia una mujer. Aquel edificio se cayó encima de él y aplastó al varón de Dios, a Sansón. Y ahora, cuando venimos a nuestros días y al Nuevo Testamento, dice la primera carta de San Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y habla ahí de los deseos de la carne. Y después, ¿qué dice? ¿Recuerda alguien? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres grandes problemas que tenemos que enfrentar nosotros. Los deseos de la carne es un problema serio para nosotros. Los deseos de los ojos, ¿qué es lo que miramos? Las cosas, esta es la lámpara del cuerpo. Y por aquí entra la contaminación al cuerpo. Por aquí, por lo que los ojos miran indebidamente, empiezan nuestros conflictos con Dios. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la Biblia dice, un hijo de Dios tiene que estar atento a eso. Porque todos somos sometidos a esa prueba, a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué me detuve en esta historia de Acán, no? Mire todas las lecciones y los llamados de atención. Ahora él dice esto. Él dice, yo vi entre los despojos. Ya dejamos el tema de los ojos de lado y ahora nos enfocamos en los despojos, los desechos, los desperdicios. Allí vi lo que fue el objeto de mi tentación. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que desde el día que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, del otro lado de la cruz no quedó nada importante, no quedó nada de valor para que intentemos volver a esos desperdicios, a esos despojos, a volver a buscar algo para nosotros. No hay nada bueno del otro lado de la cruz de Cristo. Del otro lado hemos dejado el dolor, los azotes del diablo, un alma vacía, un alma sufrida, el andar por esta vida sin esperanza, sin fe, andar sin un rumbo. Y Cristo nos salvó y entramos por la cruz y creímos en su sacrificio y fuimos salvos por Él y Él perdonó nuestro pecado y nos dio la vida eterna. Ya pasé, ya soy de Cristo, ahora tengo su cruz y le sigo, no tengo que volver atrás. Pero el diablo es astuto y así como puso a Acán un manto babilónico, él trata de llamar la atención con muchas cosas luminosas y novedosas del mundo para hacernos volver atrás. Y si nosotros empezamos a ver entre los desperdicios del mundo, puede haber algo que tenga poder de seducirnos de tal manera que nos aleje del camino del Señor, nos aleje de la casa del Señor, apague nuestra fe. El mundo está en ruinas. El mundo es un gran caos. Ustedes y yo no tenemos que mirar nada de los despojos. No hay nada de valor ahí, en esas ruinas. Lo valioso está en seguir a Cristo.
en seguir al Señor. En cuanto a esto, Pablo dice lo siguiente. Él le escribe a los filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 7 y 8 dice estas palabras. Dice, tantas cosas que antes para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Y alguien se acuerda la otra palabra dura que dice el texto? Como pérdida y como basura para ganar a Cristo. Y Pablo dice eso. Dice, ahora yo soy de Cristo. Él era un perseguidor salvaje de la iglesia. Llevó muchos cristianos a la muerte. Él fue un gran instrumento del diablo hasta el día que Cristo se le cruzó en aquel camino rumbo a Damasco. Y Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se levantó y comenzó a andar con el Señor y se transformó en un gran predicador de su palabra. Y él dice, aquellas cosas que antes para mí eran ganancia, los aplausos que recibía por la gran sabiduría. Era un hombre formado a los pies de Gamaliel, que era el maestro más importante de la nación. Y Pablo dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Pero esas cosas ahora las tomo como basura, porque más importante que esas lecciones es el seguir hoy a Cristo. Pablo fue desheredado, su familia lo echó a un costado, lo despreció, porque él dejó de ser un fariseo para transformarse en un apóstol de Cristo. Y él es el que nos dice estas cosas que antes para mí eran ganancia, ahora las he estimado como pérdida y por basura, por ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, no hay nada de valor en la vieja vida pecaminosa que llevábamos. Lo más conveniente es que sigamos fielmente a Cristo. Que sigamos al Señor. Entonces dice acá, yo vi entre los despojos, observe el versículo 21, otra vez. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y ponga atención a las dos palabras que vienen, lo cual codicié y ¿qué más? Y tomé. Él dice, vi entre los despojos y lo que allí vi lo codicié. Empecé a sentir un sentimiento desmedido por apoderarme de eso. El manto, lingotes de plata, lingotes de oro, cosas materiales, temporales. Y él rompió un pacto con Dios para apoderarse de esas cosas materiales y temporales. Y se lo codicié. Y el diablo muchas veces hace sonar sus campanitas para llamar nuestra atención, para que codiciemos cosas del mundo, para renunciar a nuestra fe en Cristo. Para que estemos caminando torcidos en la vida. Y entonces ahora mire cómo sigue esta historia. Dice ahí versículo 21, dice, y el lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y mire cómo sigue el texto. Y he aquí que está escondido bajo tierra, el medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Estaba haciendo la confesión a Josué. Dice, sí, yo vi eso, yo tomé de entre los despojos, yo codicié, yo tomé. Y ese pecado que cometí contra Dios, lo escondí, lo puse bajo tierra en mi tienda. Como diciendo, nadie va a descubrir mi pecado. En mi tienda, ahí está, bajo tierra. Ahora yo debo recordar en esta noche que la Biblia dice en Proverbios 28:13, dice que el que encubre su pecado no prosperará, dice la Biblia. Así dice Proverbios, usted puede mirar si quiere. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa
y se aparta, ¿alguien recuerda cómo sigue? Dice, ese hallará misericordia. Si usted encubre su pecado, no va a prosperar. Si en la vida espiritual de nuestra iglesia no prosperamos, es porque alguien debe estar escondiendo algún pecado. Si en la vida familiar no prosperamos, no hay progreso en lo espiritual, no hay progreso en lo material, no hay bienestar en nuestro núcleo familiar, es porque alguien está encubriendo algún pecado. Por eso no hay prosperidad. En la vida de una iglesia, en una empresa, cuando en la empresa hay gente que está obrando de modo pecaminoso, esa empresa, se trajimos aquí al técnico de computadora más inteligente, no podemos hacer buen negocio. Trajimos las mejores telas, no se las podemos vender a nadie. Hacemos las mejores prendas, nos quedan de clavo ahí. ¿Qué pasa? Alguien está encubriendo pecado. Por eso no hay prosperidad. ¿Y por qué no avanza la nación? ¿Por qué no avanza nuestra nación? Porque hay demasiado ocultos pecados en este país. Y por eso no vamos adelante. Cada vez más endeudado, más endeudado, más endeudado. Hermanos, mejor leamos juntos lo que dice el Salmo 32. Observe ahí un momento y después ya vamos a pasar a nuestro segundo punto. Estamos ahora en el punto de la tragedia pecaminosa. Y ya vamos a pasar en unos minutos a la victoria gloriosa. Dice el Salmo 32, versículo 1, hablando en el mismo sentido de este pecado de Acán, dice cosas que necesitamos meditar. Salmo 32, versículo 1. Quizás en su Biblia, al comienzo dice Salmo de David, y quizás aparece una palabra que es la palabra masquil. ¿Hay alguno que en su Biblia tiene esa palabra, masquil? Esa palabra masquil significa instrucción, enseñanza. Quiere decir que lo que nos va a decir David ahora son instrucciones para nosotros, enseñanza para nosotros. Mire lo que tiene para decir, verso 1. Dice, bienaventurado. Ya sabe, eso quiere decir muy feliz, muy dichoso, quiere decir la palabra, bienaventurado. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, el mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiero que note que no dice David, y tú me perdonaste esas debilidades. No dice, tú perdonaste mis defectos, tú perdonaste mis errores. No, dice, la maldad de mi pecado me perdonaste. Y esta instrucción que Él nos da es que no hay ningún beneficio en esconder nuestro pecado. Necesitamos hablarlo con Dios. No dice que hay que publicarlo en las noticias, en los diarios. No dice que hay que gritarlo a viva voz en la congregación. No, hay que hablar con Dios nuestro pecado. Él es el que va a perdonar. Él es el que nos va a limpiar. Y Acán sabía eso. Acán lo sabía. Pero a él le gustó más el manto babilónico, don dinero, la plata, el lingote de oro. Y no le importó guiar a su familia a una tragedia, porque quiero que vea cómo terminó él y su familia. Volvamos a ese capítulo 7. En Josué, el capítulo 7, realmente eso es dramático, hermano.
Y todo empezó por un pecado que parecía algo inofensivo, intrascendente. Todo comenzó así. Volviendo a ese capítulo 7 del libro de Josué, dice la palabra de Dios ahí: estábamos ahí en ese capítulo 7. Con razón que no me daba si yo estaba en Deuteronomio. Estoy buscando el texto y estaba en Deuteronomio. Ahora sí estoy en Josué. Dice, versículo 22. Dice: Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Y entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Cam, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Tremendo el final, ¿no? Un hombre que por su pecado arrastró a toda la familia a la muerte. Por eso el título de esta primera parte era la tragedia pecaminosa. Arrastró a toda su familia a la muerte. Algunos levantan la voz y dicen: hay un Dios que es violento, ¿cómo va a matar a toda esa familia? Quiero recordarles el primer versículo que leímos, capítulo 6, verso 18. Es importante que vuelva a leer eso. Capítulo 6, verso 18. Ahí habló Dios antes que sucediera eso. Dios le dice en el verso 18: pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Por eso toda su familia fue enterrada en el valle de Acor. Esa palabra Acor significa de turbación. Acor significa tribulación. Pues eso es lo que significa. El valle de Acor es aflicción, es el valle de pesar. Y cada vez que el pueblo de Dios iba a recordar ese lugar, iban a estar atribulados, acongojados con el pesar, recordando la historia de este hombre que por su pecado arrastró a toda su familia a la muerte. En otras palabras, esto es un gran llamado de atención para nosotros como padres. Porque nuestros pecados pueden afectar a los que nos rodean, en la familia, en la iglesia, en la empresa que trabajamos y en la nación misma. Y aquí cerramos este primer capítulo sobre esta tragedia pecaminosa. Y ahora vamos a enfocarnos en el capítulo 14 de Josué. Y ahí vamos a hablar ahora unos minutos, no muchos, pero algunos minutos, sobre una victoria gloriosa de un hombre realmente impactante. Su nombre era Caleb. Como dije al comienzo, este fue uno de los 2 hombres, solamente de más de 3 millones, 2 hombres de los que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, solamente 2 entraron en la tierra prometida. Este es uno de esos 2, se llama Caleb, y el otro era Josué, que es el autor del libro que estamos estudiando. Habían pasado muchos años. Ahora, en la historia, los 2 espías que fueron a investigar la tierra prometida, eran 12 en total. Pero 10 de ellos trajeron un informe negativo al pueblo que lo hicieron llorar al pueblo. Y hasta es más, en ese sufrimiento el pueblo dice: busquemos capitanes y volvamos a ser esclavos en Egipto. Volvámonos atrás.
Pero hubo dos varones que tenían un espíritu diferente. Eran unos muchachos de unos 40 años, Caleb y Josué. Y ahora habían pasado casi 40 años sin verse. Y ahora Caleb con 85 años en su DNI, con 85 años en su documento, viene a encontrarse con su viejo amigo. Y observe lo que pasa. Aquí, capítulo 14. Dice la palabra de Dios, verso 6. Josué 14, verso 6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Imagina eso, dos ancianos ya, de 85 años. Y uno bien memorioso, Caleb, y le dice, Josué, acordate lo que Moisés nos dijo 40 años atrás, a vos y a mí. Lo explico así para que entienda la conversación, cómo fue. Mire cómo sigue. Versículo 7, dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Eran los 10 que llevaron el informe negativo. Verso 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para subir y para entrar. Y ahora viene la frase más impactante, hermano. Este anciano de 85 años dice en el verso 12, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Les confieso algo, hermano. Yo daría cualquier cosa por haber sido testigo de esa conversación, de ese encuentro. Dos abuelitos, 85 años. El memorioso Caleb le dice, ¿te acordás, Josué, cómo nos mandó Moisés? Investigamos la tierra y trajimos el informe como Dios lo dijo, tú y yo. ¿Y te acordás que Moisés nos dijo que todo lo que pisare la planta de mis pies, Dios me lo iba a dar un día para mí y para mis hijos? Y Dios dijo que allí en esos montes, ahí está el anaseo, son los hijos de Anac, los gigantes, como era Goliat, que era de esa familia. Dice, yo tengo 85 años, no te confundas, Josué. Mírame bien, tengo la misma fuerza como la aquel día que vinimos juntos aquí. No era un viejito agrandado, estaba en el poder de Dios de verdad. Le dice, mírame bien, Josué, tengo la misma fuerza. El mismo vigor es la palabra que usa, el mismo vigor que aquel día hace 45 años atrás. Mírame bien, soy igual. Y me presento ante ti, viejo amigo, que eres la mayor autoridad en la nación, para decirte, dame ese monte. Y Josué le dice, pero ahí están los anaseos, ahí están los gigantes.
Me dice, no te preocupes por eso, dame ese monte que yo estoy para pelear todavía. Hermano, 85 años y todavía quería pelear. No era un bravucón, no era un charlatán, era un valiente de verdad. Cuando usted, ahora porque el tiempo no permite, pero cuando usted lee el Número capítulo 14, la Biblia dice que en Caleb había un espíritu diferente al resto. Y cuando la Biblia dice que en él había un espíritu diferente, me hace acordar lo que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Ese era Caleb, esa clase de espíritu. Ese me hace acordar en Pablo, que ya siendo anciano dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Wow, esas clases de hombres. Con ese espíritu necesitamos en la iglesia local. 85 años y le dice, dame ese monte. ¿Cuál es la lección para ustedes y para mí? Ya para terminar, porque ya me estoy entusiasmando con este mensaje, pero necesito terminar. Dame ese monte es una frase inspiradora para hoy. ¿Cuánto es hoy? 22 de junio, más o menos, ¿no? Es una frase para el día de hoy. Dame ese monte. Me inspira a mí a tener un espíritu de superación, de conquista. Este hombre de 85 años me está motivando en esta noche, diciéndome, no te duermas en los viejos laureles. Hay más cosas para hacer, hay más cosas para conquistar. Hace 6 años atrás, cuando golpeó lo más fuerte en mi vida la enfermedad, yo dije, me voy a retirar, no voy a ser más un pastor. Ahora me voy a dedicar a escribir unos libros, daré una conferencia cada tanto. Ese era mi plan. Y apareció Maranata en el camino. Y Dios me dijo, estás equivocado, no te podés jubilar. A los 56 años tenés que trabajar en Maranata. A Dios me lo mostró bien claro que estaba equivocada mi decisión. Que estaba prohibido jubilarme. Yo podría reclamar a Dios, pero estoy muy enfermo, estoy terminado. Los médicos hablaban de 1 año de vida. Esto es de poca duración. Y Dios dice, ay, Maranata, ahí está. Esto es lo que me inspira a este hombre a mí. Esto es lo que me hace sentir vergüenza. Porque este hombre con 85 años y no agarró un rival fácil, un chiquito, dice, dame los gigantes. Y este hombre fue un conquistador. Y él nos enseña que nosotros hoy debemos tener esta clase de corazón. Necesitamos tener un proyecto superador. Como iglesia, como familia, en forma individual, como hijo de Dios, un proyecto superador. Que podamos entrar juntos en una etapa de hacer algo que nunca antes hemos hecho para Dios. Porque no nos hemos animado. Porque no aceptábamos los desafíos para Dios. Esto es lo que me hace revivir este sentimiento de pensar en otros, de buscar a la oveja número 100, de involucrarnos en ese trabajo. Dame ese monte, dame la oveja número 100, dame más almas, permíteme llenar la iglesia, que gente pueda venir y escuchar la palabra, el mensaje del evangelio. Esta frase se aplica a todo, hermano. Dame ese monte significa, Dios, dame nueva conquista como nunca tuve antes en mi vida de creyente. Si era tibio, pon en mí un corazón ferviente. Si era tibio, pon fuego que salga del altar de Dios y que encendido en fuego de Dios pueda hacer la obra del Señor. No con tibieza, no con timidez, sino con coraje santo servir al Señor. Eso me inspira, esa frase de este muchacho de 85 años. Dame ese monte. Yo quiero conquistar. No quiero irme a la plaza a tirar miguitas de pan a las palomas. No quiero agarrar el mojarrero, ir al arroyo a sacar una mojarrita. Yo quiero trabajar en tu obra. Quiero estar en las batallas del Señor. Este es el libro de Josué, hermano. Este es el libro que nos motiva. Y Dios le dijo a Josué que tenía que levantarse, que tenía que entrar en acción, que tenía que luchar, que tenía que conquistar.
Hermanos, tenemos que condimentar nuestra vida. Ponerle un poco de picante celestial que nos motive a hacer cosas para el Señor. Eso me inspira esta frase: dame ese monte. ¿Cuál es el monte que vamos a conquistar? Lo que yo tengo entre ojo y ojo, como mi primer gran conquista, es llegar a esa oveja número 100. Ese tema me tiene preocupado. Esta enfermedad que me aisló como 20 días, wow, me sacó un poco de la escena. Pero este texto, dame ese monte, eso ya me mete en la carrera de nuevo. Y quiero animarles a ustedes, y si pudiera hacerlo de tal manera que los contagie y juntos alcancemos esa oveja número 100. A buscar a los perdidos y a servirle a nuestro Salvador. Dos hombres, dos experiencias opuestas, dos finales muy diferentes. Una tragedia pecaminosa que le acompañó a la vida de Acán, el rebelde, el perturbador. Y una victoria gloriosa, la de Caleb. Yo creo que esos son los pasos que tenemos que seguir. Esa es la huella de la cual tenemos que transitar, la de Caleb. Un gran hombre de Dios. Y espero que esa vida y esa frase que él dijo, dame ese monte, sea inspiradora para nuestras vidas en esta noche. Y que nos animemos a ir por más, por nuevos desafíos, con la ayuda del Señor. Vamos a hablar con Dios en esta noche. Padre, te damos tantas gracias en esta noche por tu palabra, Señor, y por lo que venimos estudiando desde el libro de Josué y tantas cosas que estamos aprendiendo. Ya vimos lo que no debemos hacer, repasando las malas decisiones de Acán, pero que podamos motivarnos en el mismo fuego que se motivó Caleb para hacer grandes cosas para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos en esta noche, que tu mano esté con nosotros y que esta noche, Dios, podamos tomar esa decisión de que aceptamos tus desafíos y que cada uno de nosotros pueda estar dispuesto a conquistar nuevos montes para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Bendice tu palabra, Dios, bendice nuestras vidas. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en esta noche.